consejero, ¿vale? No apretemos mucho, ¿vale? En un minutito estamos. Pues muchísimas gracias, Emilio, y damos paso a esta mesa redonda que, como bien ha comentado nuestro organizador, lleva el título de Retos y oportunidades de la bioeconomía agraria circular. Tendremos la ocasión de poder comentar, discutir en esta mesa redonda pues con las personas que os voy a presentar a continuación. De hecho, Alberto Pascual estaba inicialmente en el primer borrador de mesa que tenía como CEO del grupo Kerbest y en sustitución de Cristina Díaz de Morcillas de Sotillo, pues por las inclemencias del tiempo no ha podido desplazarse y Alberto la sustituirá. Así que muchísimas gracias, Alberto, por ofrecerte. A vosotros. Y os paso a presentar en primer lugar a Lorena Martín, que es técnico responsable de Avilagro, ¿de acuerdo? Y yo creo que va a ser una excelente ponente para poder comentar y discutir pues estos retos que tenemos, no solamente para los emprendedores que comentábamos estos días, sino también pues para toda la sociedad en general. Yo creo que será un tema interesante a presentar en esta mesa. Como os digo, también contaremos con Alberto Pascual, en este caso no solamente como presidente de la COE de Ávila, sino también como CEO del grupo Kerbest. De la Cámara, perdón. De la Cámara de Comercio de Ávila. Contamos también con Mario García, que es CEO de Agronexus, una de las startups de nuestra Universidad de Salamanca y que está sentado aquí en Ávila, a partir de la Facultad de Economía, con los procesos de aceleramiento y de impulso que tenemos en la universidad, pues ha conseguido establecerse aquí. Nos dará un ejemplo de su startup en esta bioeconomía agraria circular que os comento. También contamos con Rubén Linares, que es profesor y coordinador del grado de Industrias Agrarias de aquí de la Universidad Católica de Ávila. Es el experto en producción vegetal y también tendremos ocasión de comentar y discutir estos aspectos generales. Pues una vez hechas las presentaciones, como os digo, podemos pasar un poco a los temas importantes que nos trae esta mesa redonda. Fundamentalmente, qué retos y qué oportunidades nos presenta la bioeconomía agraria circular. Comentaba el señor consejero y también en contactos que tenemos con la Consejería de Agricultura la importancia que tiene la PAC, esa política agraria común y los cambios de paradigma y de pensamiento que está habiendo ahora en Europa, y esa PAC también en conversaciones con nuestro querido Gerardo pues son importantes y tenemos que tenerlas en cuenta. Así que sin más, pues comenzamos si queréis el turno. Podemos comenzar con Lorena, y yo creo que esa visión que ella tiene de no solamente ser retos para los emprendedores en esta bioeconomía agraria circular, sino también un reto más amplio para toda la sociedad, puede darnos su visión de estos aspectos. Lorena, por favor. Sí, muchas gracias, José. Yo como técnico responsable de la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila, representamos o tenemos socios de toda la cadena de valor. Entonces, no solo es lo agrario, sino que llegamos a la cadena, a la parte de distribución. Y yo creo que, se lo comentaba a Óscar, que el reto no solo es para los emprendedores, sino para toda la sociedad. Para que la bioeconomía tenga éxito, tenemos que contar con una cooperación entre administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas, para que el conocimiento que tienen los centros tecnológicos y las universidades se pueda desarrollar y trasladar a las empresas y consigamos una innovación y una buena bioeconomía. Y nada, yo solo quería aportar eso porque estaba un poco que el reto no solo era para los emprendedores, sino que al final nos tenemos que implicar todos para ponérselo más fácil. Pues muchas gracias, Lorena. Sin duda hay que ampliar un poquito. Yo creo que tenemos un buen ejemplo en el Valle de Innovación que se nos presenta desde la Junta de Castilla y León, donde la presencia de todas las instituciones, centros tecnológicos, universidades y demás entes en este proceso, yo creo que van a ser muy relevantes. No lo he comentado, pero por favor, en cualquier momento, si alguno de los asistentes tenéis cualquier pregunta, consulta que queráis hacer a los ponentes, estamos también para ello. Comentabas también, Lorena, el tema de los retos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que llevar a cabo, y eso también es muy importante desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que esos temas cada vez más, ¿no? Tenemos que dedicarnos a desarrollar esos objetivos
y a poderlos implementar en nuestras estrategias. Sí, así es. Creo que la bioeconomía favorece y facilita y encamina a las empresas al cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos que aprovecharlo. Es mejor ser los primeros que los últimos. Entonces, hay que intentar ser los primeros. Sin duda, muchas gracias, Lorena. Y también con Mario, pues desde su visión, ¿no?, como una startup joven, recientemente creada, especialista pues, en todos los temas de sensorización, de sensórica agrícola, digitalización, creación de software, creación de apps para poder manejar de una manera más eficiente pues, todas las explotaciones agrarias que pueda haber, mejorar también el riego. Nos puedes dar también tu visión, ¿no?, cómo estas pequeñas startups emergentes pueden aportar a la hora de ofrecer nuevos retos y oportunidades para el sector. Sí, bueno, nuestra startup lo que pretende es un poco ayudar al agricultor a poder llevar un control de los costes en producción más detallado y que puedan ver esas posibles pérdidas que pueden tener a la hora de producir. Entonces, bueno, nosotros nos basamos un poco en una aplicación que tenemos que ayuda al agricultor al tema de gestiones de riego principalmente, y puede establecer una serie de alarmas en las que le va a indicar cuándo tiene que regar o qué procesos debe seguir. Y es muy importante también el tema de la bioeconomía, porque muchas empresas agrarias tienen que saber que es dinero, o sea, realmente todos los outputs que pueden generar estas empresas, hay un proceso detrás que le puede ser rentable para el agricultor y que realmente lo puede convertir en valor para la empresa. En el caso de Mario, pues también incluso colaborador de algunos de los grupos de la universidad que están instalados aquí en el campus de la Universidad de Salamanca, aquí en Ávila, en concreto el grupo TIDOP dirigido por Diego González Aguilera, y un ejemplo pues, muy importante, ¿no?, de esa colaboración que hay entre grupos de investigación con empresas emergentes o startups emergentes. Sí, realmente la bioeconomía circular tiene que ser tarea de todos, desde como bien ha dicho antes Lorena, las administraciones, grupos de investigación, universidades, empresas, porque no solo es tarea de las empresas, sino también si hay un grupo por detrás apoyando y todos remamos hacia el mismo rumbo, pues entonces sí que vamos a conseguir algo bastante importante y con gran cambio en nuestra sociedad. Muchas gracias, Mario. También para la intervención de Rubén, curiosamente ayer hablando con Cristina y preparando un poquito la exposición de la mesa, Cristina tenía un ejemplo idílico de bioeconomía circular. Ella se dedica, es gerente de Morcillas El Sotillo, y un ejemplo de aprovechamiento, como siempre decimos en Castilla y León y más en nuestra provincia, en Salamanca, que del cerdo se aprovecha todo. Pues Cristina nos iba a enseñar precisamente un ejemplo muy importante de esa bioeconomía circular, de esa recuperación de todos los residuos. Y también Rubén tiene un ejemplo interesante de aprovechamiento de los residuos finales de los cerdos, de esos purines, y podemos quizás también, por favor, Rubén, comentar todo lo que estimes oportuno. Sí, al final colaboramos con Alberto, y entonces uno de los ejemplos es el uso de los purines actualmente. Hasta ahora los purines era un subproducto que el ganadero se lo intentaba quitar haciendo, entre comillas, el menor daño posible, y al precio al que están los fertilizantes eso tiene que cambiar totalmente, porque los purines no es basura, es nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, si miramos en su conjunto, España está invirtiendo mucho dinero en comprar fertilizantes de fuera, cuando un porcentaje importante lo podríamos reaprovechar haciendo un uso adecuado. ¿Vale? Entonces, eso, pero esto es un ejemplo que estamos trabajando con los purines y hemos demostrado que funcionan y bien gestionados no tienen ningún problema contaminante. Pero se tiene que utilizar con absolutamente todos los subproductos que se generen en la cadena de abastecimiento de una empresa. Pues en el caso máximo, pues, yo qué sé, el CO2 que se está para fijarlo en plantas, o sea, cualquier cosa. Y eso tiene que cambiar, ¿vale? Pues gracias, Rubén, y a colación, como te ha comentado, ¿verdad, Alberto? Esos proyectos lo hablábamos ayer. También en la Universidad de Salamanca hemos tenido proyectos de PopTech, precisamente para poder valorar, en colaboración con Portugal, poder valorar todos estos residuos. Y allí los purines lo utilizaban no solamente para
para las plantas de biogás, sino que luego el digestado que queda después de todo el procesamiento y la utilización como biogás podría aprovecharse de una manera muy eficiente pues como biofertilizante, como abono para los campos. Si quieres comentar cualquier aspecto. Yo, hombre, por lo que nos toca, por supuesto que gran parte de los estudios de investigación que hemos realizado desde Kerbes ha sido en torno a los purines, pero yo quería primero hacer un poco una reflexión del reto y la oportunidad que supone la bioeconomía para las empresas del sector primario y del sector agroalimentario. Porque al final estamos contando con una economía circular, porque todo esto surge de una economía circular que yo siempre defino como una de las más antiguas que tiene la humanidad, la economía circular y las sinergias que se establecen entre la agricultura y la ganadería, y que, bueno, pues prácticamente nos ha permitido o ha ayudado a desarrollar un poco el actual modelo social. Esa economía circular desde el sector primario también tiene que evolucionar, lógicamente, como ha evolucionado en la sociedad. Actualmente nos encontramos, como en otras ocasiones decimos, en el siglo de las ciudades. Esa sostenibilidad de ese modelo social tiene que seguir viniendo del campo, y entonces ahí se nos abren un montón de oportunidades a las empresas que nos encontramos en ese entorno rural, en ese campo, en esa agricultura y en esa ganadería. Hablamos de eso, cuando hablamos de bioeconomía, yo creo que hablamos de sostenibilidad, hablamos de digitalización, hablamos de todas las oportunidades que ahí se nos abren como sumideros de CO2 o como reaprovechamiento de las fracciones líquidas, en este caso del purín, de aprovechamientos energéticos que tenemos en nuestras manos, donde tenemos amoníaco, tenemos nitrógeno, tenemos agua, tenemos energía. Estamos hablando del futuro y estamos hablando de cómo aportar, ¿no?, a ese modelo social. Entonces, sí, la parte de estudios que hemos ido desarrollando con Rubén, parte de ellos a la hora de optimizar el aprovechamiento agronómico de nuestros estiércoles o de nuestros purines, eliminar también el agua ineficiente de esos purines o el nitrógeno ineficiente de esos purines, el establecer reducciones de emisiones a través de microalgas y del cultivo de microalgas en las fracciones líquidas del purín después de una decantación y después de procesos de nitrificación, desnitrificación, el intentar promover y recuperar los suelos con la microbiota, volviendo a activar esa microbiota de los suelos que lo lleva a hacer, que lleva a convertirlos en sumideros de carbono también. Bueno, pues yo creo que eso también ha evolucionado en nuestra empresa. De Agropecuarias Serrota hemos pasado a ser Kerbes y creo que es una oportunidad que también hay que trasladar. Muy bien, excelente, Alberto, la puesta en escena, ¿no?, de todas esas oportunidades que se nos presentan. Pero también tenemos grandes retos, lo comentábamos ayer. Hablamos un poco pues, de lo que nos viene, ¿no?, desde Europa con esa política agraria común, con esa PAC, los temas nuevos de esa bajada que tenemos que tener en fertilizantes químicos, que está ahí, por los temas de contaminación ambiental, fundamentalmente de eutrofización de aguas, etcétera, etcétera. Los nuevos impuestos que están surgiendo, el impuesto a los plásticos que acabamos de conocer, todo eso también son grandes retos a los que tiene que enfrentarse pues, toda esa bioeconomía agraria y que posiblemente dificulte en gran medida la implementación de muchas estrategias. ¿Cómo veis esa parte, Lorena, por ejemplo, de esos retos que se nos plantean, ¿no?, esas dificultades que tenemos que tener? Pero esta pregunta tan complicada. No, mira, yo creo que todos son, sí que tienes razón, todos son, la podemos ver como dificultades o podemos verlo también, no sé cómo podemos poner nuestros molinos en funcionamiento ante una tormenta. Siempre me gusta ver el vaso de medio lleno, no sé si en este caso lo terminaremos de llenar o no, pero vamos a ver, yo sigo viéndolo como oportunidades y todo eso, todos esos retos nos hacen a las empresas seguir evolucionando, ¿vale? Seguir investigando y seguir cambiando también en nuestra estrategia. Las empresas, nosotros éramos una granja, yo creo y me defino
nos definimos como, bueno, hemos evolucionado y hemos crecido como empresa, tenemos que empezar a conceptualizar nuestra estrategia de sostenibilidad. Tenemos que hablar de nuestra estrategia de sostenibilidad y tenemos que hablar de los criterios ESG, tenemos que empezar a hablar de los ODS, tenemos que empezar a tener argumentos que no llegan de hoy para mañana. Esto es un trabajo a largo plazo que también desde las administraciones y desde las instituciones tenemos que apoyar, porque las empresas necesitan generar y adaptar todo ese conocimiento para poder, si es que ahora mismo prácticamente en las entidades financieras ya están obligadas en un porcentaje a tener esa financiación responsable basada en esos criterios del Environment, Government and Social. Todo esto no es algo que hagamos de un día para otro, necesitamos esa ayuda y ese conocimiento también, y una vez que empecemos a enfocar todos esos retos que se nos ponen por delante y los transformemos en oportunidades, aunque en muchas ocasiones se nos pone un poquito difícil, ¿vale? Todo hay que decirlo con esos impuestos que tú bien dices. Pero, oye, eso yo creo que si llegamos a este momento con una inversión fuerte y una estrategia fuerte en investigación que nos genere conocimientos que implementaran nuestros procesos y poder, de alguna manera, acelerar esa innovación y esa adaptación que necesitan las empresas, pues podremos dar respuesta. Si no, lo vamos a tener muy difícil. Sin duda, Alberto. Es cierto que, pues bueno, desde el tema de nuevos impuestos o incluso temas como las propias aseguradoras, ¿no? Ya plantean dificultades a la hora de establecer seguros en muchas de las explotaciones agrarias, industrias del campo agroalimentario. O sea, que esas dificultades, por supuesto que la investigación y la innovación en muchos casos las pueden solventar y no sé, Mario, cómo ves desde el punto de vista de esa inteligencia artificial, de esa digitalización, cómo se podrían implementar, ¿no?, algunas de estas oportunidades que podemos tener. Bueno, yo veo que muchos agricultores ahora mismo hay una problemática muy grande, que es que cada vez la humanidad tiende a una sobrepoblación, lo que significa que en el mismo terreno tenemos que ser más productivos, porque el terreno es el que es, pero a la vez tenemos que ser más sostenibles con el medio ambiente. Entonces yo creo que este tipo de tecnología, ya sea la inteligencia artificial para poder detectar posibles enfermedades o la instalación de sensórica para poder alertar en posibles estados críticos que tenga el cultivo, yo creo que beneficia de una manera positiva al agricultor, ya que le va a ayudar a ser más productivo en el mismo terreno en el que tiene que producir. Entonces, bueno, que yo creo que son aliados bastante potentes a la hora de generar valor y productividad. Sin duda. Muchas gracias, Mario. Y Rubén, desde el punto de vista de la investigación, de esa generación de conocimiento que podemos aportar desde las universidades, ¿crees fácil el apostar por temas emergentes en bioeconomía agraria circular? Fácil no es, pero es imprescindible. ¿Por qué? Porque vamos hacia un sistema productivo donde cada vez los márgenes van a ser más pequeños, es decir, cada vez al agricultor o al ganadero se le va a pagar menos y los costes productivos van a ser mayores. Entonces, obtenemos fuentes de ingresos de la gestión de estos subproductos que antes intentaba deshacernos de ellos. Es decir, hablo de los purines, hablo del suero lácteo, hablo de la paja. Eso se tiene que revalorizar y que el agricultor obtenga dinero, o el ganadero, no solamente de ese producto principal, sino de esos subproductos. Y para ello es importante crear empresas, como hace la naturaleza, que exista una interrelación entre el agricultor, el ganadero, el distribuidor. Entonces ahí tiene que haber elementos, que supongo que serán empresas que gestionen todo esto, para que esas interacciones aumenten. Es la única forma. Entonces, sobre si es difícil, por supuesto, pero es que no nos queda otra. O sea, que antes decía, es que hay una normativa que hay que reducir o que aboga por reducir la aplicación de fertilizantes. Es que como el precio del fertilizante siga el precio que está ahora, la normativa va a ser lo que menos nos preocupe, porque este año hay muchos agricultores que no han aplicado fertilizantes o han aplicado la 10ª parte de lo que aplicaron el año pasado. Sin duda. ¿Vale? Y desde toda la industria agroalimentaria, Lorena, ¿tú crees que es posible que en todos los pasos de la cadena se puedan ir implementando? ¿Puede haber una relación entre las distintas empresas desde el principio, desde la gente que está en el campo, en la agricultura, en la ganadería, hasta que el producto puede llegar a los hogares? ¿Hay relación entre estas
empresas en los distintos puntos de la cadena? Yo creo que sí. De hecho, desde Avilagro unimos toda la cadena de valor y ponemos en contacto las distintas empresas en función de lo que necesitan cada una de la otra. O sea, que al final hacemos el encaje del puzzle, que al final es lo que se necesita. O sea, yo personalmente lo veo viable. O sea, creo que sí que se puede hacer. Es un trabajo que alguien tiene que hacer. De momento nosotros, por ejemplo, en nuestro caso lo estamos haciendo y sí que ponemos en contacto las distintas empresas en función de lo que necesitan unas y lo que pueden dar otras. Muy bien, pues ya vemos que... Me gustaría aportar... Sí, por supuesto. Lo importante que es la bioeconomía a la hora de fijar población, porque casi todo de lo que estamos hablando tiene que ver con el medio rural. También importante resaltarlo. Y a modo también ya por temas de tiempo podemos ir concluyendo, os voy dando la palabra y si queréis resaltáis un poco los aspectos más relevantes, como este último que acabas de comentar, Lorena, de fijamiento en el entorno rural y cómo pues, las empresas pueden necesitar, ¿no? Desde ese mismo momento que tengamos jóvenes emergentes que se queden a trabajar en el entorno rural, pueden vivir más o menos lejos en las ciudades, pero luego que puedan retornar, ¿no? al entorno rural y desarrollar allí su labor. Así que os voy cediendo la palabra y concluimos. Nada, yo ya me he adelantado a tu pregunta. Yo quería destacar sobre todo eso por la importancia del medio rural, porque yo creo que la bioeconomía abre muchas puertas al medio rural y que con la bioeconomía se van a generar nuevos puestos de trabajo a los que habrá que dar formaciones nuevas y adaptarlos a las necesidades que vayan surgiendo. Muy bien, gracias Lorena. Mario. Sí, bueno, yo quería recalcar pues, que es muy importante que tanto las administraciones como las universidades trabajemos todos en un mismo rumbo y también apoyar el emprendimiento rural y el desarrollo rural, ya que en el campo también se puede emprender, no solo en las grandes ciudades, sino que se puede emprender también allí. Muy bien. Rubén, ya para ir terminando, bueno, ¿qué concluirías? Además de la normativa respecto a la economía circular, que hay que revalorizar, hay que dar un valor a todos esos residuos para que sean las propias empresas las que hagan de forma autónoma, sin normativa, este tipo de economía. Muy bien. Y finalmente, Alberto, con ese optimismo que nos has mostrado, ¿qué podría resaltar? A mí me gustaría hacer un llamamiento a seguir generando espacios de encuentro entre los centros tecnológicos, entre las universidades, entre los centros de formación profesional y entre las empresas. Es básico generar esos lugares de encuentro, esos lugares de transmisión de conocimiento. No perdamos tiempo en investigar cosas que ya están conocidas, pero invertámoslo de verdad en los que nos generen un valor añadido nuevo, porque es muy necesario y esas empresas, al final, estas asociaciones empresariales como Avilagro, es importante a la hora de generar tracción unas empresas sobre otras. Pues puede ser una de las prioridades del nuevo Valle de Innovación, como comentaba Alberto, y posiblemente sea el mejor foro, el mejor nicho para poder llevar a cabo todas estas interacciones y darle continuidad a un proyecto tan importante como el que nos presenta Emilio con su CILHub. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya resultado de interés la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, súper interesante. Qué importante es la bioeconomía circular siempre, pero ahora más, ahora más. Viene a continuación... una foto de familia, por favor, por favor, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Cómo se notan los profesionales, Una foto y mientras paso muy rápido, poquito a poco voy presentando la siguiente mesa y luego recordamos a todos que... bueno, esto es un poquito broma lo que voy a decir. Hemos tenido, ya sabéis que soy un poco del mundo de la informática. Entonces, esto todo es software, el conocimiento, etcétera. Y luego vamos a tener al final de la última mesa un poquito de hardware. ¿Sí? Habrá que comer un poco, ¿no? De acuerdo, pasaremos al hardware. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. A continuación